Paz y paz, hermanos. Es una alegría inmensa poder estar aquí compartiendo este buen momento en el día de hoy. Les pido por favor que puedan abrir la palabra en el libro de Hechos. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Bueno, por algunos minutos, por causa de la ocasión también, vamos a estar meditando en parte del texto que tenemos ante nosotros, que es algo que este púlpito de carabineros, me falta algo para colocar la copa. Muy bien, por algunos minutos entonces vamos a hablar un poco sobre lo que nos relata Lucas, que ocurrió dentro del contexto de la extraordinaria manifestación del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. Si a usted le preguntaran en qué momento nació la iglesia, ¿qué respondería usted? ¿En qué momento nació la iglesia? Bueno, tenemos algunas opciones. Algunas personas van a decir que la iglesia nació el día de Pentecostés, que fue allí cuando el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia y allí nació la iglesia. ¿Amén? Ya. Otros dirán que la iglesia nació en el pacto que hizo Dios con Abraham, que a partir de allí nace la iglesia del Señor. Otros pensarán o piensan que la iglesia nace en el momento en que ocurre la primera conversión, después de la caída en el Edén. Si de hecho la iglesia nace a partir de Abraham, ¿dónde dejamos a Abel? ¿Dónde dejamos a Enoc? ¿No hicieron parte de la iglesia? La iglesia son la palabra griega que tenemos en el Nuevo Testamento es eclesia, llamados hacia afuera. Son personas que son llamadas, que están en el mundo y son llamadas por Dios para hacer parte del pueblo de Dios. Entonces, si es así, la iglesia nace desde el momento que ocurre la primera conversión, en aquella promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. De ahí en adelante Dios ha levantado un pueblo para sí. Después esto queda mucho más amplio entre el pacto que Dios hizo con Abraham. Sin embargo, la iglesia en el Antiguo Testamento no solo se compone de judíos, sino también de judíos y gentiles. Rahab no era judía y ella fue convertida. Naamán, el sirio, también, él no era judío y él también fue convertido. Y tenemos varios otros ejemplos en las Escrituras de personas que no eran judías, pero que fueron llamadas por Dios para hacer parte del Israel espiritual. En el capítulo 2 del libro de Hechos
nosotros nos deparamos con el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo que Dios había hecho a través del profeta Joel. Ahí se cumple lo que el profeta había dicho. Los discípulos serían revestidos de poder y de autoridad para que pudieran predicar el Evangelio, pudieran cumplir con la misión que Dios les había entregado, que tenemos ahí en el Evangelio según Mateo capítulo 28, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos pasaron aproximadamente 3 años con nuestro Señor, 16 horas por día. No pudo haber sido un seminario tan glorioso como aquel que tuvieron los discípulos. Sin embargo, ellos no estaban preparados aún. Ellos no estaban preparados para enfrentar toda la obra que implicaba la expansión de la iglesia, la expansión del Evangelio. De ahí que viene el Espíritu de Dios en respuesta a la promesa y los llena. En las palabras de Juan el Bautista, ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Él dijo: yo os bautizo con agua, pero viene uno atrás de mí que es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y en el Pentecostés ocurrió esta gloriosa manifestación, con algunos fenómenos que acompañaron esta manifestación divina, pero fueron fenómenos que Dios quiso darlos a la iglesia. No son la señal verdadera de una conversión o de una verdadera espiritualidad. Pero sí el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia y los discípulos fueron transformados. Ellos dejaron, como decían los puritanos, dejaron de ser ratones y pasaron a ser leones. Ellos, después de esta experiencia gloriosa, ellos perdieron el miedo, incluso perdieron el miedo a la muerte. Ellos pasaron a gloriarse en la persecución, en los sufrimientos. Hubo una manifestación extraordinaria de Dios. Y aquí Lucas nos relata algunas otras cosas que ocurrieron allí después de esta gloriosa manifestación del Espíritu de Dios. Siempre es importante considerar que nosotros, como discípulos de nuestro Señor, aunque nosotros tengamos la mejor formación académica, manejemos de la manera más apropiada posible la enseñanza de las Escrituras. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Somos como un vehículo que tiene todo, pero sin benzina no va a ningún lado, no hace nada. Y en el libro de Hechos tenemos claramente esta gloriosa enseñanza. El Espíritu de Dios vino, lo llenó todo, y los discípulos recibieron poder y autoridad, como les había dicho el Señor, para que predicaran y llenaran Jerusalén con la palabra de Dios, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Parece que para nosotros sería algo fácil, pero no era fácil. Jerusalén estaba tomada por el Imperio Romano. Además de aquello, los judíos tenían una fuerte aversión al Evangelio. Ellos no solamente odiaron a Jesús, odiaron también a los discípulos. Y no podría ser de otra forma en que ellos pudiesen cumplir con la misión si no fuese con esta obra extraordinaria del Espíritu Santo de Dios sobre ellos, la cual nosotros también necesitamos en estos días. Más que nunca, el mundo siempre ha sido el mismo. El mundo nunca ha sido amistoso con la iglesia. El mundo nunca se ha curvado ante los principios de la palabra de Dios. Y en los días de hoy esto está terriblemente evidenciado. Ya incluso a través de las leyes que se publican.
una oposición, una aversión abominable contra la iglesia del Señor. Y más probable que nosotros, a medida que vayamos avanzando, como va la cosa, no sería raro que nosotros tuviésemos que pasar por una persecución, que nuestros templos sean cerrados, que nosotros seamos prohibidos de tocar en ciertos temas morales desde los púlpitos, porque eso discrimina, eso ofende, eso produce menoscabo en el comportamiento pecaminoso de algunas personas. Por eso nosotros también necesitamos que el Espíritu de Dios pueda tocarnos para su gloria. Es algo que nosotros no podemos manipular, no podemos dominar. Jamás podríamos nosotros simular una obra del Espíritu de Dios, pero sí debemos estar sometidos a Él para que Él nos unja y para que Él nos prepare, nos levante y podamos predicar el Evangelio con bravura en un mundo que está perdido. Terrible es, hermanos, escuchar cada domingo a un pastor que ni siquiera es capaz de moverle un pelo a su congregación y la gente duerme y todo sigue como está, total, ya cumplimos. La iglesia debe ser una iglesia viva, verdadera. No estoy hablando de ser pentecostal. Además que yo estoy muy lejos de aquello. Y no quiero eso para mí. No quiero simulaciones, cosas que son fabricadas, manipuladas por los hombres. Algo que sea verdadero, algo que sea genuino, algo que venga del cielo, algo que venga de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entonces vino sobre la iglesia en el Pentecostés, nos dice Lucas que en ese día, Pedro se levantó y predicó un extraordinario sermón. Con un sermón fueron convertidas 3,000 personas. Nosotros hacemos lo contrario. Predicamos 3,000 sermones y no es convertido una persona. Él con uno, 3,000. Pero no fue la capacidad de él. No fue la capacidad de él. Fue el poder que había allí. El Espíritu de Dios estaba en aquel lugar. Estaba en Jerusalén, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio y trayendo a los hombres al arrepentimiento. Convirtiendo a la gente perversa, cruel, incrédula, rebelde. El Señor los alcanzó y los convirtió, como fue el caso de Saulo de Tarso, que entre otras cosas es una gran esperanza para nosotros que tenemos familiares que son terriblemente incrédulos, son enemigos de Dios, pero Dios un día los puede alcanzar con su gloria, con su poder, porque para el Señor no hay nada imposible. Y no hay nada imposible. De hecho, la prueba incluso somos nosotros mismos. O éramos nosotros nobles, o nosotros nacimos cristianos, o porque a nosotros nos bautizaron, algunos fueron bautizados cuando niños, o fueron desde pequeños a la escuela dominical. Nosotros éramos y estábamos muertos en delitos y pecados, y un día Dios nos transformó por su gracia y por su soberanía santa y gloriosa. La primera cosa que me gustaría ver que rápidamente con ustedes, amados hermanos, es que cuando los discípulos estaban predicando el Evangelio allí, nosotros vemos en este texto aquí una de las primeras indicaciones de una verdadera espiritualidad. Una verdadera espiritualidad es que las personas que son tocadas verdaderamente por Dios, verdaderamente por el Evangelio, son personas que desean estar en la compañía de otros cristianos. Hubieron 3,000 conversiones. Estos se sometieron al bautismo y tenían comunión los unos con los otros. Andaban todos juntos. Eran un solo cuerpo. Tenían todas las cosas en común. Entonces, cuando hay una manifestación de una genuina, espiritual, de naturaleza espiritual, con conversiones verdaderas, realmente Dios tocando a las personas
convirtiéndolas. Estas personas pasan a tener una necesidad de estar junto a los demás. La iglesia del Señor. Si tú eres cristiano, pero tú no te congregas, tú no eres cristiano. Tú tienes un evangelio a tu pinta, a tu modo, lo estás viviendo a tu manera. Un cristiano verdadero necesita estar en comunión con otros hermanos. Nosotros lo tenemos aquí, todos estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esta comunión física y espiritual no era una comunión en la cual ellos iban ocasionalmente al templo. No era algo ocasional, era algo permanente, y por lo que nos da a entender Lucas, parece que habían cultos todos los días. Y habían reuniones de oración. Y probablemente en Jerusalén, como en un momento lo dijo Spurgeon, al atravesar la ciudad, es probable que se hayan escuchado himnos y alabanzas cuando se pasaba por las calles, porque mucha gente había sido convertida. Aquí tenemos 3,000. Luego, más adelante, el número salta a 5,000 personas que hablaban de lo mismo, que pensaban de la misma forma, se reunían en el mismo lugar, cantaban, exaltaban y glorificaban a aquel que había sido crucificado, pero que ahora estaba resucitado en la presencia de Dios. Entonces ellos no iban ocasionalmente al templo. Ellos no iban para cumplir. Tampoco ellos tenían una estructura, no tenían un programa. ¿Usted ve algún coro aquí? ¿Usted ve gente tocando instrumentos? No que esto sea pecado, obviamente. Pero la cosa era fuerte, era muy sólida, muy contundente. Nosotros hoy lamentablemente luchamos con días áridos, espiritualmente hablando, días difíciles. Hoy un cumpleaños, si cae un cumpleaños en la hora del culto, la gente se va a cumpleaños, la gente se va al campo. Es una triste realidad que nosotros vivimos, que tenemos que hacer magia para intentar traer los miembros para que escuchen la predicación. Y a veces el pastor pasa días, noches enteras, estudiando y estudiando. Y los lindos justo ese día no vienen. Y después, en los discipulados, tengo una pregunta que fue respondida en la predicación el día que él no vino. ¿O será que esto solamente pasa en Coronel? Es interesante, pero yo a veces he dicho varias veces, el cumpleaños es algo terrible. Y alguien incluso a veces de la iglesia, no, tenemos un cumpleaños, ¿y a qué hora? La hora del culto, o la hora de la reunión de oración, o la hora del retiro. No podemos ir. ¿Por qué? Que estamos de cumpleaños, tenemos aniversario. Lo podrían haber hecho otro día, en otra hora, en otro momento. A mí no me invitan a cumpleaños. Porque yo digo luego, si choca con el culto, yo no voy. Yo voy después, o puedo ir antes, pero no voy a ir, no voy a faltar a un culto por causa de un cumpleaños. Estos hermanos tenían hambre de estar juntos, de tener todo en común. Los discípulos tenían un problema que tal vez nosotros no sea común a nosotros. Los discípulos, el problema que tenían es que ellos no sabían cómo mandar a la gente que se fueran a sus casas. No sabían cómo hacerlo. Váyanse, el culto terminó, otro sermón. No tiene otro sermón. Queremos otro sermón. En los días de Whitefield, George Whitefield, cuando terminaba de predicar para 5,000, 10,000, a veces 20,000 personas en Inglaterra, en una colina donde no había micrófono, y era notorio que el Espíritu de Dios estaba allí, la gente después se quedaban ahí. No tiene otro sermón, queremos otro sermón. Los días que nosotros vivimos hoy son muy opuestos, muy diferentes. La gente llega a la iglesia al principio como caballos ingleses, corriendo, la teología reformada, sana doctrina, predicación, hermano, comida, wow, bueno.
Pero eso va a pasar un tiempo. Y después tenemos que hacer magia para intentar congregarlos. Los verdaderos cristianos muestran realmente su estatura espiritual con el compromiso que tienen con la iglesia local. La iglesia hoy se junta. Yo tengo que estar allá. Y no estoy por cumplir. Es porque yo lo necesito. Necesito escuchar la palabra. Necesito estar con mis hermanos en Cristo Jesús. Hace como 2 semanas atrás tuvimos una tarde de oración en Coronel. De las 4, fue algo muy poco, de las 4 a las 8. Pero fue así. Y uno nota cuando la gente nota que fue tocada, que fue una bendición. Los verdaderos cristianos anhelan estar con otros cristianos. No hay que empujarlos, no hay que invitarles, no hay que mandarles una tarjeta de invitación, no hay que estarlos picaneando vía WhatsApp. Hermano, ese día que no... Y las disculpas son muchas. Y algunos parece que sacaron un magíster en excusas. ¿Ah? Para todo. Aquí los verdaderos creyentes tenían hambre por estar con los hermanos en Cristo Jesús. Si usted no desea estar con los santos, lo más probable es que tú no seas parte de ellos. Y lo más probable es que tu profesión de fe no sea confiable. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero algunos toman solamente la parte A del texto. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Pero el corazón está lejos. Una buena señal de una verdadera conversión verdadera, de verdadera espiritualidad. Los cristianos anhelan estar con los hermanos. Segunda cosa, una indicación y una buena señal es que estos cristianos se reunían y lo hacían de buena voluntad. De buena voluntad. Llegan a la hora. ¿Por qué usted no llega a la hora? Vaya a llegar a la hora que a usted le gusta a su jefe, a ver si lo aguantan. A ver si lo van a aceptar. Que llegue 15 minutos atrasado. El culto empieza a las 10. Si usted llega a las 10, usted ya llegó atrasado. Se requiere para esto prontitud, tener un corazón preparado. Y si es una de las cosas que la iglesia hoy ha fallado terriblemente, es cómo la iglesia interpreta el día del Señor. Y basta con ir al culto de la mañana y ¿a dónde? A la playa, a ver un partido, a vivir en familia. El domingo es el día del Señor y debemos gastarlo de principio a fin con su obra. Aquí nadie ha desafiado a ir al culto. Tampoco vemos que nadie era reprendido, que nosotros a veces tenemos que dar un pellizcón, ¿no? Y de alicate, con punta fina, para... ¿Qué pasa, hermano? Pero aquí nadie era desafiado a esto. En cada avivamiento siempre es así. La gente llega temprano, buscan a Dios, tienen hambre y sed de oír la palabra del Señor. Los verdaderos cristianos no pueden mantenerse fuera de los cultos. La gente que llegaba allí a veces se cuestionaba, ¿y por qué el culto terminó? ¿Por qué? La gente hoy dice, bueno, ¿y por qué hay culto? ¿Y por qué hay tantos cultos? ¿Y por qué hay tantas reuniones? ¿Y por qué tan largo? Sin negar que hay algunos que literalmente se caen a pedazos. Pero el gran consuelo para nosotros es que hasta el apóstol Pablo le pasó eso. Pero la diferencia es grande, porque él resucitaba a muertos. Nosotros no lo podemos hacer. La tercera cosa que nosotros vemos aquí también en este texto es que en la iglesia se reunían personas de todos los tipos,
y clases sociales. ¿Por qué esto? Porque somos todos uno, ricos y pobres. No importa la raza, no importa el apellido, no importa de dónde usted venga, los estudios que usted tenga. No interesa aquí si usted es juez, o usted es un médico, o un doctor, o tenga algún doctorado. Usted acá es exactamente igual con cualquier otro hermano que no tuvo la posibilidad de estudiar. Porque somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y Santiago, cuando él escribe su carta, 2 veces reprende duramente a aquella congregación porque había separación entre ricos y pobres. Aquí, por medio de la manifestación del Espíritu de Dios, todos estaban unidos, todos eran iguales, todos pensaban de la misma forma. Y esto es solamente por una razón, es que todos tienen la misma necesidad de que tengan sus pecados perdonados, que sean lavados en la sangre del Cordero, que sean bautizados y que ingresen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Para terminar, todos los que se reunían aquí, dice la palabra, hacían parte de la familia de Dios. Y hacían parte de la familia de Dios porque todos tenían el mismo interés en común: conocer a Cristo y hacerlo conocido. Esto es lo que nos une de diferentes lugares. ¿Cuántas nacionalidades tenemos aquí? Somos exactamente lo mismo, hablamos lo mismo. Ni siquiera a veces ni siquiera nos conocemos. En otras culturas muy diferentes. Sin embargo, en Cristo somos absolutamente uno. Somos uno. Tenemos el mismo Padre, tenemos los mismos hermanos, tenemos la misma doctrina, caminamos por el mismo camino, tenemos el mismo anhelo. Y esta mentalidad que tienen los cristianos se puede notar de la siguiente forma. No importa aquí la nacionalidad o el estatus social que tenga cada uno de los hijos de Dios. Todos los que estamos aquí o los que son verdaderamente cristianos, todos tienen aversión por el pecado. El pecado para nosotros es nuestro mayor mal. Es la mochila de piedra que llevamos en nuestras espaldas. Todos los días tenemos esta lucha. Todos los días amanecemos indispuestos para buscar a Dios. Todos los días tenemos un corazón frío que tenemos que meterlo al fuego para que Él se pueda calentar y podamos volar en dirección a Dios. El pecado es nuestra mayor mochila, nuestro mayor dolor. Y eso es en todos. No piense usted aquí de que, los pastores, ellos se ven tan bien, ellos viven otra realidad, ellos no tienen preocupaciones, ellos parece que no se enferman, parece que no tienen problemas financieros, parece que ellos no le temen a la muerte, a la soledad, a la tristeza, a la decepción, al dolor. Estamos todos en lo mismo. ¿Usted tiene familiares no cristianos que le causan dolores de cabeza? Yo también. ¿Usted lucha con el pecado? Yo también. Y otros luchan con otras cosas, otras luchas, pero al final de cuentas todos estamos luchando. Es la marca. Por eso que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros, nos identificamos con esto. Tenemos un rechazo por el pecado. Y estamos constantemente luchando, 24 horas por día. Los malos pensamientos, los malos deseos que nos vienen a la mente y al corazón, no es un problema solamente tuyo, es de todos nosotros. Varían a veces, pero todos tenemos esta lucha. Todos. Donde tú vayas, si tú vas a Canadá, si tú vas a Japón, si tú vas a Europa, a cualquier parte de este mundo, el discurso es el mismo. Tenemos una lucha con el pecado. Y si alguien dice, no, yo no pienso tonteras. No, yo no
Yo soy un súper cristiano. Soy un súper hombre de Dios. Eso no es verdad. Si eres realmente un cristiano, un hijo de Dios, tienes esta lucha con el pecado. Porque te cuesta orar, ¿o no? O tú eres de aquellos que se arrodillan y ¡fa! Y como que una multitud de agua recae sobre tu alma. ¿No te pasa que tú vas a orar y te duermes? O a veces te pillas tú mismo te pillas hablando tonteras, que se te va la onda. Y cuando nosotros oramos en público, oramos de una forma, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos a solas, oramos, es como que si Dios tuviese que tener un código para descifrar lo que estamos diciendo. Estaba hablando él, se cortó la comunicación, se le fue la onda, se puso a dormir ahora, y ahora dice que ya oró 1 hora y media, y ya está listo. Pobrecito. ¿Te cuesta orar? Es el ejercicio espiritual más difícil, más que el ayuno. Porque tal vez tú por el ayuno, por último, te podrías motivar para bajar de peso. Por último me aguanto porque voy a bajar de peso. Pero la oración no. La oración no, estamos a solas con Dios. Y cuesta hacerlo. Nos cuesta leer la palabra. Pero películas, series, celular. ¿No te has dado cuenta que a veces has salido de tu casa sin celular y se apoderó una angustia de tu alma? Pero ¿no te pasa eso cuando sales y te acuerdas que no oraste? Tenemos una lucha con el pecado. También nosotros, todos los cristianos, los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, tenemos una lucha con el mundo, con el mundanismo. No el mundo de creación, el sistema corrupto que rige, que gobierna. Se me revuelve literalmente, pero igual lo hago, pero se me revuelve el estómago ver lo que pasa en el Congreso y en el Congreso chico. Cada vez peor este país, cada vez peor. Y nuestra lucha contra el mundo es fuerte, muy fuerte. No somos amigos, no somos conocidos, somos opositores, hacemos oposición por algo que se llama revelación bíblica. Amén. Nuestra vida intenta ajustarse a la palabra de Dios. Y cuando miramos hacia el mundo, literalmente estamos viendo hoy la cosa como Sodoma y Gomorra. Amén. A todos los niveles. Género, para todas partes esa palabra, género, igualdad de género, el respeto por el género, por los trans. El mundo cada vez peor. Pero esa también es una responsabilidad indirecta de la iglesia. Porque si nosotros fuésemos sal y luz, haríamos un impacto. Así que también nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Si el mundo está como está, es un reflejo de cómo está la iglesia evangélica. En Lota, en Coronel, se sabe que son las ciudades que son prácticamente las más evangelizadas de nuestro país. Pero si usted va a Coronel o a Lota, usted va a ver en una cuadra 2, 3 templos evangélicos, 2, 3 bodegas. Y la droga suelta. ¿Qué tipo de evangelio se está predicando? ¿Qué tipo de evangelio está siendo anunciado? Donde la gente se congrega y siguen en pecado, siguen tomando, siguen fumando, se siguen prostituyendo. La iglesia no ha hecho su papel principal. Y eso es terrible, eso es trágico. Tenemos una lucha también con el mundo. Pero también en un lado positivo, esa es la parte negativa, el lado positivo es que los verdaderos hijos de Dios que hacen parte de la iglesia del Señor, ellos todos tienen en común también esto, el aspecto positivo. Tenemos un amor por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted ama a su pastor? Amén. Pensé que me iba a caer aquí de espalda. Amén. ¿Usted ama a su pastor? Amén.
Pero ¿usted ama a Cristo mucho más? Es todo. Es todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Viene la muerte, la enfermedad, la soledad, las enfermedades, la decepción, el dolor, la aflicción. Son necesarias y a veces muy oportunas. Pero tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Como lo dijo John Wesley, lo mejor de todo esto es que el Señor está con nosotros. Amamos a Cristo, es nuestro gozo, nuestra paz. Los momentos más sólidos, fuertes de la oración es cuando contemplamos en oración su cruz, sus sufrimientos, sus aflicciones, por amor a nosotros. Es de ahí que sale el poder, la virtud para poder hacer nuestro trabajo, nuestra obra. Todo viene de Cristo Jesús. Amamos a la iglesia, amamos a los hermanos, pero no se compara con el amor que tenemos a Cristo Jesús. Él lo es todo. La rosa de Sarón, el lirio de los valles, el sol poderoso de Israel, el que no conoce derrotas, el que nunca dijo perdón, porque nunca fracasó, nunca se halló engaño en su boca. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el dueño de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y otro deseo importante de los que hacen parte de la iglesia, como cantábamos, todos los cristianos anhelan un día estar con el Señor. Nos quedan, a ver qué pasa si pasan 50 años, de aquí para mañana. ¿Cuántos de nosotros ya no estaremos más, pero estaremos con Cristo? El día que nos vayamos, la espada caerá de nuestra mano. Se acabará la lucha, se acabará la aflicción, se acabará la tentación, el diablo y el mundo para atrás. Ahora la gloria de Dios nos espera. Amén. Y hacia allá nosotros caminamos. Amén. Cuán bienaventurados los que ya murieron en el Señor. Amén. Cómo son felices, cómo están en la presencia de Dios. Y para allá vamos todos. Para allá vamos, para encontrarnos un día con el Señor. Dice la palabra que todos los que estaban reunidos tenían todas las cosas en común y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia ama la doctrina. No hay evangelio verdadero sin doctrina. La doctrina divide el error de la mentira. Amén. La doctrina es el fundamento de la iglesia. Por eso es que gastamos tanto tiempo con discipulados. Nosotros nos vamos para tomar once, tomar café y así tener más comunión con la gente. Vamos para instruir, vamos para enseñar, porque es el fundamento de la vida cristiana, el discipulado. Luego viene la comunión con los hermanos y la vida de oración. Lo que tanto nos cuesta, pero es el secreto para la vida cristiana victoriosa. Si tú quieres conocer a un cristiano pichiruchi en la fe, raquítico, pálido, es una persona, si tú vas a investigar, no son los traumas del pasado, no son las aflicciones de la vida. Hay una falla en la comunión con Dios. Los cristianos verdaderos oran, aman orar. Porque este ejercicio espiritual, aunque difícil, solo lo pueden hacer los cristianos. ¿O usted se imagina a Judas Iscariote compungido de corazón, pidiendo por un corazón puro, limpio, transparente? El Señor le dijo, esta noche uno de vosotros me engañará. ¿Y quién será? Y se codeaban unos con otros. ¿Quién? ¿Quién? ¿Será que soy yo? ¿Será que soy yo? Y Jesús dijo, el que mete la mano en el plato conmigo. Y él mismo estaba ahí, metiendo ahí en el pebre.
Y, ¿ah? ¿Qué? Y después salió. Nunca oró, nunca buscó a Dios. Nunca. Y desesperado y atormentado salió de este mundo. Y por eso que murió como murió. Y el diablo entró en él. Los cristianos oran. Y si hay un lamento que debemos hacer constantemente, es la falta de oración. Y ahí se mide el verdadero cristianismo, porque ahí nadie nos va a aplaudir, ahí nadie nos ve, ahí nadie nos va a elogiar. El método bíblico es: cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y he aprendido con el tiempo, amados hermanos, que uno como pastor, uno puede hacer mucho más de rodillas que andar en la casa de los hermanos. Porque esto se mueve con oración, con oración. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros cuando fallamos y creemos que tenemos que estar presentes, que tenemos que estar ahí. Nuestro trabajo es orar y estudiar la palabra y subir en llamas al púlpito. Ese es el trabajo del pastor, el principal. Lo demás es detalle. El doctor Martin Lloyd Jones decía: una buena predicación ungida nos va a ahorrar muchísimo trabajo, porque la gente va a ser verdaderamente alimentada. Amén. Que Dios bendiga esta iglesia que nace para la gloria de Dios. Amén. Y que estas manifestaciones gloriosas puedan ser encontradas en nuestras congregaciones. Amén. Para la gloria de Dios. Padre, gracias por poder meditar en tu palabra algunos minutos. Te pedimos perdón por todas nuestras fallas y fracasos, que no son pocos y no son ocasionales, son casi diarios. Te pedimos que nos perdones, nos traigas de vuelta al altar, de vuelta a la comunión contigo, Señor, al lugar secreto, a buscar tu rostro, tu presencia. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu espíritu, para que el nombre de Cristo sea glorificado entre nosotros. Te ruego humildemente que salves a aquel que está perdido, que su corazón aún no se ha rendido a Cristo, que tú puedas salvarlo hoy para tu gloria. Te ruego por los enfermos que puedan estar aquí presentes. Tú nos conoces a todos, sabemos cómo estamos. Si hay hermanos que están enfermos, que tu mano providencial los toque, los restaure para tu gloria. Sean enfermedades emocionales, del espíritu o del cuerpo, que tu gracia se derrame sobre nosotros. Es oportuno también orar por nuestros familiares que aún no han abrazado el Evangelio, para que ellos puedan ser alcanzados por la gloria de Cristo. Y bendice, Señor, esta iglesia, para que ella pueda andar en tu palabra. Andando en tu palabra, todo estará bien. Todo estará bien si andamos en la verdad. A ti la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.